estrategia de Kicillof de desdoblar fue positiva. Fue positiva, por un lado, porque ya lo deja muy condicionado al gobierno para la segunda elección, que sea como la revancha, pero es una elección nacional, va a tener revancha, entre comillas, en la provincia de Buenos Aires. Pero también queda posicionado Kicillof a nivel nacional, porque pareció un mano a mano entre Milei y Kicillof, aunque ninguno de los dos era candidato. Entonces, esa es la lectura política. Claro. Kicillof le ganó a Milei. Claro. Lo primero que decíamos entonces, la participación electoral positiva, vamos a decir, o no negativa, o no tan negativa como se esperaba. Está bien. Lo que hay que decir también es que la elección en el partido de Escobar, donde la lista que respalda al intendente Sujarchuk, encabezada por Laura Cejas, logró un triunfo, 17 puntos de diferencia, que es una ventaja muy apreciable, pero que también hay que analizar desde el contexto de la primera sección electoral. En la primera sección electoral, a ver, rebobinemos, se decía, en la tercera, que tiene el gran componente de la matanza, gana el kirchnerismo, históricamente gana el peronismo, en la primera puede haber una paridad y el resto de las secciones electorales las gana la oposición. Sí, eso lo cual no pasó. No, claro. De 8, 6 fueron triunfos del peronismo, solamente 2 de La Libertad Avanza. Y en la primera, que podía presentar un escenario de virtual paridad en la suma de los 24 municipios que le integran, entre ellos el partido de Escobar, no ocurrió eso porque hubo un triunfo holgado de Fuerza Patria, que ganó de los 24 municipios en 19. Fuerza Patria en la primera sección perdió donde se sabía que iba a perder, ganó donde se esperaba que pueda ganar y donde había dudas también ganó. De los 19 municipios en los que ganó Fuerza Patria, Escobar quedó en mitad de tabla. No fue ni la diferencia más holgada ni la diferencia más exigua. Esto lo menciono porque habíamos dicho el mes pasado que Sujarchuk se jugaba varias cosas. Una de ellas era su cotización actual. Creo que hoy su cotización quedó parecida a como estaba antes. No subió, sin cambios prácticamente, no subió ni bajó. Por eso todo de que quedó en el medio en términos. ¿Pero vos no crees que los 17 puntos de diferencia no le suman un poroto más que si hubiese sido un 5 entre un 5 y un 10, que era lo que habíamos hablado quizá acá? Según como se quiera ver, hubo 8 intendentes que ganaron por más diferencia y hubo 8 que ganaron por menos. Con el diario del lunes, nunca mejor aplicada la frase para hablar de los resultados de ayer. Che, perdón, no sé si se ve, si podemos ver la camarita. Cambiamos el mantel. No sé si lo llegan a ver. Acá se vota, ahí se extendió el. ¿Qué es esto? No, es impresionante. Hay segunda vuelta. ¿Qué pasó? Hay tantas boletas. Están todas las figuritas, completo. Sí. El álbum electoral. Tenemos todo. Ahí está, mira qué lindo. Ahí está, ahí tenemos esa es la foto. Esta era la oferta electoral del cuarto oscuro, pero sin embargo alcanzaba con estas dos. Se llevaron el 87% de los votos. Sí. Estas dos, el 87%. Todas estas, el 13%. Bien, eso ya lo habías adelantado. Es que estaba clarísimo el nivel de polarización. La polarización la habíamos cantado hace un mes. Que los cargos se iban a dividir entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Bueno, eso sucedió. Que había que ver si Somos Buenos Aires, la fuerza impulsada a nivel seccional por el intendente de Tigre, Julio Zamora, lograba traccionar en el partido de Escobar, lo cual no ocurrió. De hecho, Zamora perdió en Tigre, también quedó atrapado en la polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza. Acá en Escobar quedó cuarto, Somos Buenos Aires, debajo del Frente de Izquierda, los dos por debajo del 4%. De hecho, para ser más exacto, el 3,4% del Frente de Izquierda, 3% Somos Buenos Aires. Sí, muy pegaditos. Fuerza Patria ya se habló, ¿no? 51,5, 34,4 La Libertad Avanza, 17 puntos la diferencia. Bien, estamos hablando de una distancia muy grande, ¿no? Tercer y cuarto puesto de los dos primeros. Tal cual, quedaron fuera de la conversación, no es por ser peyorativo, pero realmente fue prácticamente fueron espectadores de privilegio las demás fuerzas electorales porque no tuvieron incidencia, se veía entre estas dos fuerzas del protagonismo y efectivamente así fue. Bueno, para empezar a analizar un poco, porque hay muchísima tela para cortar, sobre todo cuando ocurre un acontecimiento que no es esperado, eso deja aún más análisis. Lo primero que tenemos que decir es que una pregunta que nos hacíamos en abstracto respecto de los resultados de las urnas era cuánta gente iba a ir a votar. Sí. Y la preocupación de todos las fuerzas políticas, Después, acá podés decir que la participación electoral fue positiva en el sentido de que superó el 60%, cuando se pensaba que podía llegar a oscilar en el 50%, no deja de ser la elección legislativa con menor participación electoral desde el regreso de la democracia. Hay que decirlo. Puesta en contexto, dadas las expectativas, estuvo por encima de las previsiones más moderadas. En la línea histórica, bueno, sigue un signo de preocupación y alerta respecto de la representatividad y el vínculo entre la sociedad y la política y la sociedad.
Pero también hay que tener en cuenta que jamás hubo elecciones de esta naturaleza, desdobladas, legislativas desdobladas, porque Sí. por lo general son nacionales, y la provincia de Buenos Aires adhiere a la elección nacional, que va a ser ahora el 26 de octubre. Ahí también habrá que prestar atención al nivel de participación, porque se puso tanta pulsión en esta elección, de un lado y del otro, se nacionalizó tanto. Milei la presentó como un antes y un después, un ahora o nunca, es a todo o nada. Bueno, Kicillof, estamos hablando de la provincia que más Sí. electores tiene, ¿no? Por el supuesto. 40% de la población Claro. vive en la provincia de Buenos Claro. Aires. A la luz de los resultados, claro error estratégico el de Milei de apostar tanto una elección provincial y no guardar cartuchos para octubre, donde ya llega esmerilado. Habrá que ver si tiene la posibilidad de recomponerse. Pero hoy por eso lo ve muy magullado el presidente de la Libertad Avanza, frente a un peronismo fortalecido por la propia estrategia Bueno, electoral ya de la con Libertad esto que Avanza. estás diciendo estás adelantando algo de octubre. Bueno, es lo que queda a las claras. No hace falta ser demasiado iluminado para advertir la debilidad con la que sale de estas elecciones. La Libertad Avanza, en contraposición a la fortaleza que había adquirido al ganar en Capital Federal y derrotar a Mauricio Macri de manera humillante. Que no Macri. fue hace mucho. Parece que hubiera sido hace Sí, 5 sí, sí, años sí, verdad, y fue hace un mes y medio, 2. ¿no? Sí. Bueno, y también se ve a la luz del resultado que la estrategia de Kicillof de desdoblar fue positiva. Fue positiva, por un lado, porque ya lo deja muy condicionado al gobierno para la segunda elección, que sea como la revancha, pero es una elección nacional, va a tener revancha, entre comillas, en la provincia de Buenos Aires. Pero también queda posicionado Kicillof a nivel nacional, porque pareció un mano a mano entre Milei y Kicillof, aunque ninguno de los dos era candidato. Entonces, esa es la lectura política. Kicillof le ganó a Milei. Claro, es la lista de... Después tenías candidatos seccionales, Kicillof, Milei. no hubo un candidato provincial, eran 8 cabezas, una por cada sección electoral, pero en la síntesis era Kicillof versus Milei, Milei versus Kicillof, y ganó el gobernador por una diferencia que nadie esperaba. Lo primero decíamos entonces, la participación electoral positiva, vamos a decir, Ok. o no negativa, o no tan negativa como se ¿Cómo esperaba. se esperaba? Está bien. Lo que hay que decir también es que la elección en el partido de Escobar, donde la lista que respalda al intendente Sujarchuk, encabezada por Laura Cejas, logró un triunfo, 17 puntos de diferencia, que es una ventaja muy apreciable, pero que también hay que analizar desde el contexto de la primera sección electoral. Ok. En la primera sección electoral, a ver, rebobinemos, se decía, en la tercera, que tiene el gran componente de la matanza, gana el kirchnerismo, históricamente gana el peronismo, en la primera puede haber una paridad y el resto de las secciones electorales las gana la oposición. Sí, eso lo cual no pasó. No, claro. De 8, 6 fueron triunfos del peronismo, solamente 2 de la Libertad Avanza. Y en la primera, que podía presentar un escenario de virtual paridad en la suma de los 24 municipios que le integran, entre ellos el partido de Escobar, no ocurrió eso porque hubo un triunfo holgado de Fuerza Patria, que ganó de los 24 municipios en 19. Fuerza Patria en la primera sección perdió donde se sabía que iba a perder, ganó donde se esperaba que pueda ganar y donde había dudas también ganó. Ok. Eso es lo que pasó. O sea, perdió, por ejemplo, en San Isidro. Perdió, por ejemplo, en Vicente López. Perdió, por ejemplo, en 3 de febrero, que es el distrito que gobierna Diego Valenzuela, Claro. el primer candidato a senador Sí, provincial. se esperaba. Por tal cual. Bueno, en todo lo demás, salvo San Miguel, ganó Fuerza Patria. Entonces, en Escobar gana Fuerza Patria, al igual que en otros 18 de los 24 municipios que integran la primera sección electoral. Ok. Dentro de ese número, es decir, bueno, no es una excepción. Lo que tenés que ver ahí es el desagregado en las diferencias, en los porcentajes. De los 19 municipios en los que ganó Fuerza Patria, Escobar quedó en mitad de tabla. Ok. No fue ni la diferencia más holgada ni la diferencia más exigua. Hubo palizas en Pilar, por ejemplo, bueno, otros distritos. Acá los tengo. Arriba del 60%, ¿no? En Pilar. Exactamente. Ahí lo tenés. En Malvinas, que fue el lugar donde por más diferencia Sí. ganó, Sí. Fuerza Patria tuvo el 65%. Bien. Acá estuvo Perdón. en el 51%. Ahí adhiere el concepto de paliza. Ahí sí es paliza porque le sacó 40 puntos de ventaja. Es mucho. Apabullante. En Pilar estuvo en el 60 contra 31. Es mucho. A Chava, el intendente, creo que ahí, por ejemplo, se posiciona mejor que Sujarchuk, un distrito vecino donde duplica la diferencia respecto de la que hubo en Escobar. Pero bueno, así que esto lo menciono porque habíamos dicho el mes pasado que Sujarchuk se jugaba varias cosas. Sí. Una de ellas era su cotización actual. Sí. Y creo que hoy su cotización quedó parecida a como estaba antes. No subió, sin cambios prácticamente, no subió ni bajó,
Por eso todo de que quedó en el medio en Pero términos ¿vos no de... crees que los 17 puntos de diferencia no le suman un poroto más que si hubiese sido un 5 entre un 5 y un 10, que era lo que habíamos hablado quizá acá? Según como se quiera ver, hubo 8 intendentes que ganaron por más diferencia y hubo 8 que ganaron por menos. Quedó en mitad de tabla. Esa es la realidad, no descolló. O sea, entre los intendentes que se fortalecieron o los dirigentes peronistas que se fortalecieron está Nardini, de Malvinas Argentinas, está Chaval, de Pilar, claramente por encima de Sujarchuk, que lo que conservó es el invicto, que era otra de las cosas que se jugaba. Nunca perdió una elección, ni en las PASO, ni en las ejecutivas, ni en las legislativas. Estamos hablando de 10 años, ¿no? De 10 años, correcto. Y de hecho, en las intermedias, que siempre son complicadas para los oficialismos, porque suele haber una merma en los votos. Esto no lo vamos a desarrollar ahora porque tenemos mucho más para contar y nos extenderíamos mucho, pero Sujarchuk logra, o Fuerza Patria, o el oficialismo en este caso, en Escobar, su mejor elección de medio término. Sí. Hay que entender los escenarios de cada momento, de cada época, el contexto en el que se dan, porque en el 2017 gana por poco, pero gana cuando el Juntos por el Cambio pinta de amarillo a la provincia. Ahí Sujarchuk, ganando por poco, se destaca porque fue un bastión del peronismo dentro de tantos distritos donde el PRO, Juntos por el Cambio, se impuso. Entonces fue más meritorio aquel triunfo de medio término de un intendente que acababa de asumir hacía 2 años que este. Con menos porcentaje. Exacto. Y después gana en el 21 las legislativas, donde se venía desmoronando un poco el Frente de Todos a la luz de la gestión que ya empezaba a mostrar ciertas falencias de Alberto Fernández en la presidencia y en una boleta que tampoco fue demasiado seductora para el electorado peronista y menos para los que no lo son, ¿no? Entonces, en este contexto, con un peronismo unido, pero con un gobierno nacional que se sometía por primera vez a una suerte de plebiscito en el suelo bonaerense, había muchos interrogantes. Bueno, Sujarchuk Fuerza Patria hizo una buena elección, Sujarchuk se cargó la campaña al hombro y le dio un resultado positivo, pero que para mí no lo cambia de la posición en la que estaba antes. Creo que él dice, bueno, pasaron 1 millón de cosas, mi cotización política sigue siendo esta. Hay otros que tienen hoy por ahí más brillo, más caudal, más un resultado más alto, más abrumador para mostrar. Hay otros que tienen menos para mostrar, yo estoy acá. Decíamos que también se jugaba el invicto, o sea, dijimos, sigue ganando todas las elecciones. Y lo otro que se jugaba, y también lo ganó, es la gobernabilidad, porque actualmente tiene 13 concejales, renovaba 6 bancas y ganó 7. Claro. Con lo cual ahora tiene, a partir del 10 de diciembre, 14 concejales de 24. Así que la gobernabilidad la tiene asegurada. Lo que va a tener enfrente es un bloque de oposición mucho más fuerte, porque la Libertad Avanza, si se mantiene su cohesión, va a tener 9 integrantes. Va a ser la primera vez en muchos años donde el oficialismo tenga enfrente un bloque opositor tan numeroso, aunque sea minoría. Bien, bueno, eso por una parte. Después dijimos que se jugaba Gianfrancesco en esta elección, sí, me acuerdo. que arriesgaba, que apostaba. Y también estaba lo mismo, esto de decir, bueno, en el contexto de la primera sección electoral, ¿cómo le fue a la Libertad Avanza en Escobar? Y le fue un poco parecido, no fue ni la derrota más dura, ni la derrota más leve. De los 19 municipios donde gana Fuerza Patria, está de mitad de tabla para abajo, pero ahí nomás. Está 13º en términos de elección, quedó casi en mitad de tabla. Con lo cual, las aspiraciones políticas a futuro de Gianfrancesco, no digo que queden intactas, pero no se han desmoronado necesariamente a partir de este revés. ¿Sí? Porque no es que él pierde por 17 puntos sin el resto de la primera sección electoral arrasa la Libertad Avanza, no. Ganó donde era obvio que iba a ganar la Libertad Avanza y después perdió, y en algunos lugares por mucho más de lo esperado, donde se podía prever que eso ocurra, que ocurra un traspié, no de la magnitud en la que ocurrió, como decíamos, por ejemplo, en Malvinas, perder por más de 40 puntos. Así que Gianfrancesco, habrá que ver, de acá a 2 años es una eternidad, pero por lo pronto, no digo que haya salvado la ropa completita, por ahí, viste, se le salió un botón de la camisa, no sé, viste, se le desató un cordón, qué sé yo, no está se entendió la alegoría. Sí, bien. Gracias, porque la verdad que lo que está agregando no, está muy bien, me empantanaba más que complementar. Quedó claro. Eso lo traigo a cuento porque fueron los interrogantes que dejamos abiertos el mes pasado. Lo que se jugaba de un lado y del otro. Me acuerdo. Yo di un pronóstico. Sí.
¿Querés que lo pasemos? No, Sí, tampoco, no sé. No. Para variar. No, te creemos. Para te variar, creemos. volví a fallar. Está bien. Yo creo que está bueno. Igual para mí me parece la que. gente pregunta, ¿no habrá fallado a propósito? Yo creo que está bueno Viste que también. viste que cada uno piensa. Para mí lo hizo a propósito, Jacuzzi, ¿eh? No sé. Yo creo que lo interesante, de manera involuntaria, A ver. lo que está ocurriendo es que cuando doy un pronóstico es como pronosticar lo que no va a pasar, con lo cual ya descartás que pase eso y dices, bueno, que puede pasar otra cosa que Claro, no va a más de ser uno te eso. escuchó y dijo, nos quedamos tranquilos con lo que. No, a ver. Voy a decir. Tampoco estuviste tan. No, también quiero decir lo siguiente. Yo lo que dije el mes A ver. pasado, A o ver. sea, hace 5 años, fue A ver. que si ganaba Fuerza Patria, para mí ganaba por entre 5 y 10 puntos. Sí. Y si ganaba La Libertad Avanza, no ganaba por más de 5 Por más de 5 puntos. Bueno, Es verdad. lo dije antes de que el gobierno de Milei se caiga a pedazos en el último mes, a partir Sí. de los Lo dijiste el Karina Gate. principio de agosto. No habían ocurrido todavía estos audios, estas filtraciones, este escándalo con las presuntas coimas de Karina Milei. No se había recalentado tanto el asunto cambiario con la escasez de dólares, la presión sobre el dólar, la intervención de, digamos, se le quemaron todos los papeles en el último mes a La Libertad Avanza. Incluso no había pasado a nivel local lo que pasó con uno de los candidatos de La Libertad Avanza, ¿no? Acusado, imputado por acoso sexual a una menor de edad. Claro, no habían Sí. pasado un montón de cosas. Que esto también suele pasar en el sprint final de una campaña. Por eso también eso de vaticinar con tanta anticipación Sí, no tenía. es asumir altos Sí, riesgos. claro. Más allá de que el resultado de esta elección, no digo que nadie, pero casi nadie lo veía venir. Voy a decir dos cosas al respecto. Una, ayer Sujarchuk dijo, delante de toda la gente que fue al Consejo de Partido del PJ, que él no esperaba este resultado y que él se conformaba con un empate. Lo dijo. No estoy tergiversando sus palabras. Ok. Dijo, renovábamos 6 bancas y si renovábamos las 6 que poníamos en juego, yo me daba más que por satisfecho. Así que Sujarchuk reconoció ayer Que fue un batacazo. que ni él esperaba este resultado y que él firmaba empate. Él firmaba un 6-6. Fue 7-5, 12 bancas del Consejo, 7 para un lado, 5 para el otro. Después habrá que ver en el recuento definitivo si se mueve algo, porque quedó ahí raspando, entró La Libertad Avanza a la quinta banca. Sí, lo dijo también eso. Pero digo, esto básicamente me estoy defendiendo de haber dado un pronóstico de algo que no ocurrió. está bien, no. Me apoyo en que el intendente reconoció que él firmaba un empate y que no esperaba ganar por 17 puntos. Bueno, esto por otra parte en términos de lo que dejó este resultado, que por otra parte, cuando se dice las encuestadoras erraron todo, hay una que, bueno, como suele ocurrir para desgracia mía, en este caso cuando la quiero mencionar no recuerdo el nombre, pero que dio un resultado de arriba de los 10 puntos a favor de Fuerza Patria. Fuerza Patria. Sí, Fue la que más se acercó. Sí, había estudios. Pasa que también, vos imaginate las consultoras, la situación en la que se veían, ¿no? Porque con un escenario tan impredecible, con tanta abstención fluctuante, electoral, sí. tanta gente que te dice una cosa y después vota otra, lo que sea, decir, va a ganar Fuerza Patria por más de 10 puntos, era... Meterse en un... Era como para que salga Milei y compañía a acusarte de cualquier atrocidad. Sí, sumado a la cantidad de gente que no fue a votar, digo, era difícil determinar. Pero si lo decían y lo difundían masivamente, también se metían en una complicación. Muchas consultoras decían no las consultoras, pero periodistas políticos a los que sigo, hay consultoras que están modificando el muestreo de, por ejemplo, la primera o la tercera para que en el total provincia no quede tan apabullante la diferencia y daban 2 o 3 puntos a favor de Fuerza Patria, como para que quede dentro del margen de error, para no meterse en problemas. Ok. Y después alguien que escuché que lo dijo fue Jorge Asís. Mira, Dijo, va a ganar por goleada el peronismo. mira. Y así que alguien la veía. Sí, yo te iba a decir. Alguien la veía. Ahora que ya pasó. Claramente no era yo. En las últimas semanas no se veía un poquitito más de claridad. No, lo que se veía era A mí que me da la sensación de que el sí, gobierno estaba en una encerrona de la que no podía salir, dando muestras de... Como el boxeador que queda groggy y le están Sí. contando hasta 10 y no se levanta. Sí, Bueno, me no suena reaccionaba. a que el día después también está todavía en la misma situación, ¿eh? El Pero por gobierno nacional. supuesto. Está golpeado. Porque vos decís, che, parece que se viene la noche. Sí. Pero cuando se te viene la noche y estás en el Lo- medio de la oscuridad, lo digo no por- es que decís, como ya sabía que iba a estar en la noche, no pasa nada. No, decís, che, ¿ahora qué onda? ¿Hasta cuándo dura la oscuridad? Localidad por localidad, ¿te parece? Dale, vamos. Otro dato. Hubo poco corte de boleta. Es verdad, hubo muy poco corte de boleta. Sí, no obstante, el poco corte de boleta que hubo tuvo el comportamiento predecible de
que la lista local del oficialismo obtenga un poco más de votos que la del cuerpo superior, que sería la categoría superior. En este caso, para concejales, Fuerza Patria obtuvo un puntito más un que la puntito lista moneda de senadores provinciales que encabezó Cato Podis. Exactamente, acá lo tenemos. Lo contrario, y de ahí salieron la mayoría de los votos, gente que por ahí votó a Valenzuela y votó a Sugarchuk. O a Cejas, a Fuerza Patria, para hacer. Exacto. Así que por ahí no hay mucho para analizar. No. Lo poquito que pasó el tema fue el comportamiento esperado. La pregunta es, ¿sabían que se podía cortar boleta? ¿No sabían? Quizás metieron la boleta por una cuestión de comodidad o convencidos de lo que estaban votando. ¿No? Se supone que el que corta boleta porque lo pensó, ¿no? No es que se equivocó. Bueno, no lo digo el que cortó, sino el que no hubo más corte de boleta, quizás porque desentendían. Mucha gente, creo que hasta el último momento, no sabía qué estaba votando. Eso seguro, pero también se da que hay corte de boleta y se analiza cuando son boletas más Boletas grandes. más largas. Más Para extensas. presidente, Sí. para gobernador, para intendente. Ahí, Quizás también sea un motivo. Acá era muy cortita. Sí. Lo que sí recomiendo es que en caso de votar con corte de boleta, no ingresar con un bebé en brazos porque a mí se me complicó. Te vi. No te vi, te vi una foto. O sea, yo entré al cuarto oscuro, estaba Sí. con Tilo en brazos y después, tengo que cortar boleta. Estaba haciendo un poquito, no te digo malabares, pero acomodándome. ¿Cortaste boleta? Claro. No sé, no te voy a preguntar qué votaste. No tiene sentido. Pero bueno, o sí tendría, pero no lo voy a decir. Pero el caso es que no se recomienda con un bebé en brazos para cortar boleta en el cuarto Bien, oscuro. ¿no fuiste con la tijerita? No me sé. No, por las dudas, a ver si terminamos en el UDP en el hospital. Bueno, vamos a pasear por el partido Escobar. decíamos que fue en la elección en la que el oficialismo, o desde que Sugarchuk es intendente, obtuvo la mayor diferencia y que por primera vez gana en todas las localidades. Ganó en todas las localidades. Porque para la reelección que obtuvo en el 2023, la reelección sí ganó en todas las localidades, pero era una elección ejecutiva. En una legislativa no había pasado porque había tenido derrotas en Belén de Escobar y en Ingenio Mayo. Me acuerdo. Esta vez ganó en todas. La que se miraba con más atención en términos de paridad era la cabecera, Belén de Escobar. Belén de Escobar, que siempre fue difícil. Siempre tiene un componente no peronista o antiperonista mayor a otras localidades. Madrid podría estar un poco en sintonía por ahí, sí. Pero bueno, esto queda clarísimo porque Fuerza Patria gana. ¿Cuánto? 44,5 a 41,4. Belén de Escobar estamos hablando, ¿no? 44 a 41, paridad. Ya cuando ves este resultado solo, si vos, por ejemplo, ayer a las 7 de la tarde empiezas a llegar mesas de Belén de Escobar y ves que el resultado es este, dices, listo, ya es paliza. ¿Por qué? Claro, porque Belén de Escobar, claro. Porque si ya en Escobar ganó el peronismo... Es porque en otras localidades, paliza. Exacto. Claro. Paliza, maquinista sabio. Para, antes de pasar, Sí. o volvemos a Belén de Escobar, te quiero preguntar algo. Dale, Belén. dale. ¿Por qué crees que sucedió esto? ¿Por algo en particular? ¿Crees que Laura Cejas fue influencia para que sucediera este porcentaje en Belén de Escobar? No digo que no, pero me parece que mayormente se dio Pero porque digo Laura Cejas porque era la candidata, cabeza de lista y de la ciudad. Claro. Sí, yo no creo que hayan tenido mucha incidencia los candidatos, con todo respeto, los candidatos locales. Incluso me atrevería a decir que tampoco creo que hayan tenido demasiada incidencia en general los candidatos a senadores, más allá de su distrito específico, como Cato Podis en San Martín, Valenzuela en 3 de febrero. Me parece que se nacionalizó tanto la elección que era un sí o no a Milei. Ok. Me parece que se terminó reduciendo a eso. Digo, ni siquiera sé si todos los votos son para Kicillof lo que obtuvo Fuerza Patria. Creo que era no a Milei, y el voto no a Milei era, obviamente, del peronismo, kirchnerismo. El famoso voto castigo. Totalmente. Creo que fue el freno que se decía para frenar a Milei y votar Fuerza Patria. Funcionó, traccionó por ese lado. No quiero desmerecer a los candidatos, pero me parece que quedó tan circunscrita a lo nacional que hablar de la fuerza de un candidato local me parece que es darle una relevancia que no adquirieron. Capaz me equivoco, me parece que sí, lo que pasó en Belén de Escobar es que el hartazgo o el malestar con la gestión, para mí económica, pero también política y social del gobierno, hizo que incluso en Belén de Escobar volcó para el lado de Fuerza Patria. De Fuerza Patria. ¿No? Bueno. Iba a decir Maquinista Sabio que Dale, fue vamos a el Sabio. contrapunto, Total. porque cualquiera sabe que sería una tragedia electoral que pierda el peronismo. Bueno, hizo un chascarrillo el intendente ayer a la noche en el PJ cuando dijo, y Maquinista Sabio nos costó bastante. Que siempre nos cuesta, Ya sabía sí, que no, bueno. claro. Ganó por Sabiendo esta diferencia que es... 42 puntos, Ahí está. 64 a 22. 60 es un montón. De hecho,
es más A que la elección de 2023, porque en el 2023, mirá. cuando Sujarchuk es te electo trajiste nuevamente, todo. hice los deberes. Muy bien. Emma Guista Sabio, en ese momento no era Fuerza Patria, sino Unión por la Patria, Sí. obtuvo el 60% contra el 21% de la Libertad Avanza y el 7% de Juntos por el Cambio. Ah, mira, Así que, el 14% en realidad. Así que no... menos. obtuvo más ahora Ahora, por eso, 4% más. en una legislativa que en una 5% ejecutiva. más. Exactamente. Mira vos. Bueno, después la segunda localidad donde por mayor diferencia se impone el peronismo es, lógicamente, Garín. Garín, claro. Predecible también. Ahí son 26 puntos la diferencia, 56 Mucho. a 30. Muchísimo. Bueno, ahí vemos la gráfica Sí, que sí, preparamos estamos para viendo. el día de Escobar. Perfecto. Localidad por localidad. Después en Mateu, 48-38, 10 puntos la diferencia, y 46-38 en Massachusetts, 8 la diferencia, para totalizar lo que decíamos, 51 Bien, Mashuit 5, también 34. ha dado al igual que Belén de Escobar, ¿no? Una diferencia que Sí, sí. quizás no se esperaba tanto, ¿no? Teniendo en cuenta que Gianfrancesco es de Mashuit. Sí, vuelvo a lo mismo. Los candidatos locales si es para intendente es otra cosa. Ok. Ahí sí te ¿Vos crees que tomo no, que por la ejemplo, figura local tiene más San Francisco peso. no pesó por ser de Mashuit en los votos de la gente de la localidad? 100 votos más. No sé, digo. Me parece que cuando es una elección legislativa, la figura local, lo importante para cada fuerza es que su candidato no reste. Después, si suma por lo que, sobre lo que ya hay Sí, dado, bienvenido. ok. Pero lo importante es que no genere un ruido negativo. Bueno, no sé si tenemos algo más para comentar. Acá me traje algunos apuntes. No, están todas las localidades, ¿no? ¿Tenés preguntas vos, Martín? No, la verdad que súper. A mí tengo preguntas. Sí, Pero no vamos. sé si hacia vos. Tengo preguntas A ver. con las próximas elecciones, ¿no? ¿Cómo es el rebote de lo que sucedió en el día de ayer con respecto a las elecciones de octubre, ¿no? ¿Qué posición va a tomar el intendente Ariel Sujarchuk en estas elecciones que se vienen? Ese es un muy buen tema para tratar el mes que viene, ¿no? Sí, ¿no? Yo, me adelanto un poquitito yo con las preguntas, pero son preguntas que ya me estoy haciendo. Y para mí la persona a entrevistar a nivel local es Laura Guazzaroni. Sí, que la tuvimos acá, pero bueno, estaba justamente en campaña por Fuerza Patria y ahora, bueno, ella dijo después del 8 o después del 7 hablamos. Y claro, no tenía ninguna posibilidad de hablar antes. No. Vamos a aclarar porque si no la gente quizás no sabe. Concejal reelecta por Fuerza Patria, candidata a concejal y reelecta por Fuerza Patria, candidata a diputada nacional por la oposición a Fuerza Patria. Explícamelo. Yo lo puedo explicar políticamente. Ética, moralmente, está muy difícil eso de bancar, de justificar. Me parece que lo vamos a ver el mes que viene. Lo hablamos el mes que Pero viene. esta doble candidatura opuesta de Guazzaroni, ¿A vos te extrañó? ¿Te sorprendió? me sorprendió que sea ella. Pensé que podía ser otra persona de Escobar a quien Sujarchuk designe para ocupar ese espacio. Porque vos sabías que podía llegar a pasar. No, eso? porque Ah, me parece que es... A ver, no es que Guazzaroni se corta sola y firma con Fernando Gray como segunda candidata a diputada nacional. Es un lugar que consigue Sujarchuk por una cuestión de cupo, tenía que ser una mujer, y eligió a Guazzaroni, entre otras opciones femeninas. Para mí, políticamente, la incineró. Yo no sé cómo Guazzaroni le ha explicado a sus compañeros de militancia, al votante kirchnerista, a todo su arco de pertenencia política, que sea candidata por una lista que quiere debilitar a Fuerza Patria. yo ya voy anotando todas las cosas para octubre, ¿eh? Esto después lo podemos... perdón, a mí me gustaría entrevistarla, obviamente, porque es, de hecho, un caso interesante políticamente. Yo no recuerdo un caso así, no sé si existió alguna vez. Sí, dobles candidaturas, muchos han sido... A esta elección hubo candidatos testimoniales de intendentes que iban para concejal. Ha habido gente que se postuló en la elección anterior, en Capital, y ahora se postuló de vuelta en una... Puede pasar, o jugar en una nacional, digamos. Pero estar en dos veredas distintas, la verdad, es inédito. Bueno, Inédito. seguramente. O sea, hubo en Escobar, no sé, Patti postulándose para intendente y para gobernador en la misma elección. Sabiendo que no iba a ganar, qué sé yo, porque sacó el 10% para gobernador, fue reelecto intendente. Pero en dos elecciones distintas, dos cargos distintos, por dos fuerzas distintas, una opuesta a la otra, es así de contradictorio. Tiene una explicación política, pero me parece que
Bueno, vamos a ver qué es dice. una manchita importante para la carrera política de Laura Guazzaroni. ¿Vos cómo venís quiero cerrar con esto? Sí. No sé cuánto aumento tenés. A ver, ¿te alcanza para leer los candidatos Sí. de concejales de Fuerza Patria? Que como logró 7 bancas, en principio, vamos a decir quiénes son. ¿Vos lo llegás a leer? Estoy bien. Bueno. ¿Qué querés que lea? Uno por uno y yo hago una acotación. Laura Cejas. ¿Asume o sigue en entidades de bien público? ¿Eso lo dijiste en el interrogatorio? Sí. Ok. Juan No, Manuel. interrogación, no interrogatorio. En forma interrogatoria. Sí, bueno, dale. Ok. Sí. Me Sí. corrige, el tipo me va a corregir. No, porque interrogatorio tiene una connotación, viste, Sí. medio complicada. Juan Manuel Ordóñez. ¿Asume como concejal o sigue en salud? Gabriela Rosana Gorrosito. Doy por sentado que asume y deja la UGC de sabio. Andrés Musili. ¿Asume o sigue en producción? María Laura Guazzaroni. Doy por sentado que va a seguir al frente del Consejo Deliberante, aunque no me sorprendería tanto que vuelva al Ejecutivo. Digo esto suponiendo que no va a llegar a ser electa diputada nacional. Roberto Bufeli. ¿Asume o sigue en producción o comercio, donde está ahora en el municipio? Rocío Fernández. ¿Asume como concejal o sigue como secretaria de seguridad? ¿Cuántos vamos? 7. Listo, esos son los 7 que Te entraron. corto acá porque son los 7. Salvo 7, de 5 tengo interrogantes muy, muy serios respecto de que vayan a asumir. Entonces, quedan 5 lugares más. Si esos 5 no asumen, ¿quiénes son los 5 que entran al Consejo Deliberante? Pisaco Cristian. ¿Asume o sigue en zoonosis? Claudia Ledesma. Supongo que asume, volvería al Consejo, pero sería su segundo mandato. Marcos Tiburci. Supongo que asumiría y dejaría la UGC del cazador. Cristina Pucheta. Supongo que asume. Y Emanuel Fernández son los 5 que ¿Que es el último titular? el 12. Ok, bueno. El último titular. Entonces los candidatos a concejales de Fuerza Patria eran los que estaban de la mitad para abajo y no los que estaban de la mitad para arriba. A menos que me equivoque y todos asuman y Sugarchuk tenga un nuevo gabinete a partir de diciembre. Pero, No lo ves posible. no, ¿cómo va a desarticular un...? No lo sé. Si él pone de candidato a la fuerza de la gestión que funciona, La gestión, ¿para sí, qué la va a desarticular si la gente votó que te la leo gestión funcionaba? consejeros escolares, ¿pensás también que son posibles? No se me ocurrió pensarlo. que Aliu está que está a cargo de... podría presidir el consejo, podría ser. Aliu es tan polifacético, digamos, o lo han llevado a tantos cargos distintos, ha pasado por tanto despacho que podría llegar al consejo escolar o seguir donde está ahora, que es en educación como secretario. Ujú. Bueno, no te sigo nombrando más a ninguno, entonces no. No. Julia Díaz, No sabría qué decirte. Enzo Mareu, Supongo que asume en Somereu. María Mercedes Solís. Y no, pero son 3 igual. Claro, son 3. Llegan ahí. Son 3. Bueno, hay que ver si hay como... Bueno, perfecto. Y bueno, cerramos, perdón. vamos a hablar de la Libertad Avanza, que metería 5 concejales. Sí, te nombro al primero, Eduardo Gianfrancesco. De cabeza, calculo que va a ser presidente de bloque. Adela Soledad Müller. Sí, acá asumen todo, porque son oposición, no tienen cargos en el Ejecutivo para conservar, pero nombrémoslos. Bueno, Damián Martín Pérez en tercer lugar. María Luz Leslie Camaño en cuarto lugar. Y Cristian Darío Vila en quinto lugar. Ahí está. El No, ex concejal Vila, que además tiene el título sanguíneo de ser sobrino de Roberto Costa. Pensé que iba a decir... No, ¿qué iba a decir? No sé, algo político. No. El título sanguíneo, claro. Sí, Roberto Bien. Costa, que fue octavo candidato a senador provincial. Nombro los 5 en caso de que haya alguna baja, seguirá la lista, ¿no? Sí, y los 2 consejeros escolares, Estamos hablando de Mario Ignacio Patti. Nacho Patti, Sí. que sería reelecto, o sea, ha sido reelecto, mejor dicho, tendría su estuvo. segundo mandato a partir de diciembre, Y renovaría. Patricia Marcela Siviero, Bien, ahí está, son los 2 consejeros los dos por la que Libertad Avanza. ingresan. Sí, de hecho nombramos 3 de Fuerza Patria y son 2, me confundí yo. Está bien, hasta Julia Díaz. Así que si Aliu no asume, entraría Mereu. Sube Díaz Mereu. Ahí Díaz, está. Y primera, Díaz barra Mereu. Perfecto. Bueno, un poquito desordenado, pero hemos hablado, creo que hemos hecho un picadito con todo lo que había para hablar. Yo creo que estaba ordenado. Lo que no está ordenado es la mesa de acá, ¿no? Digo, con la cantidad de boletas que hubo. Sí. Mucha con la palabra. Hay muy poquito para contar, pero. Sí, cuéntame. Voy a hacer. ¿Perdón, dónde votó usted? Esto creo que Perdón, ¿dónde votó usted? en la Danta Ligieri. Tabla de posiciones de las legislativas 2025 en el partido de Escobar, categoría concejales. Bueno, dale. Voy a nombrarlos a todos y me despido con esto. Dale. Ya dijimos Fuerza Patria 51,5. Bien. La Libertad Avanza 34,4. Tercero el Frente de Izquierda con 3,4. Cuarto Somos Buenos Aires, Germán Maldonado, Sí. 3%. Unión y Libertad 1,9. Unión Liberal 1,5. Potencia 1,5, casi jubilándose Miguel Jove, que era el primer candidato a concejal, con Gabriela Hernández como segunda candidata a concejal.
Nuevos Aires 0,8, Construyendo por Venir 0,6, Es con Vos, Es con Nosotros 0,5. ¿Querés que te busque la boleta? Sí, buscame la boleta y decime que conoces a alguien. No, pará. Movimiento Avanzado, el MAS 0,5. Perdón, no va en contra de nadie, pero hay gente que todavía estoy buscando que no sé, no. Pará, ¿a dónde está? Frente Patriota Federal 0,4. ¿Quién estaba buscando? ¿Es con Vos? ¿Es con Nosotros? Sí, ¿la viste? Vamos, Acá está. la Acá banca. Acá está. Bueno, que obtuvo 627 votos. Para dar una pauta, Fuerza Patria obtuvo 65.000 y La Libertad Avanza 43.000. La diferencia Bien. fue de 20. Estamos con Es con Vos, Es con Nosotros. Sí, esta es la boleta de la Fuerza que salió décima. Sí. ¿Sí? Décima posición. Sí, ¿cuánto? Pero la verdad que lo podemos. ¿Querés que los ordenemos? No. ¿No? ¿En orden? Sí, dale, no hay ya problema. estamos boludeando, ¿no? No sé si tengo todos, sí, puedo haber pasado la Y producción. bueno, pero, sí, la que me falta es Fuerza Patria. acá está. Ahí está. Acá está. Fuerza Patria primero. Dale. Vamos. Ahí está. Segundo, Segundo, La Libertad Avanza. Francia. Segundo, Francia, muy bien. Ese chiste no vence nunca hasta que el próximo Tercero, mundial. Frente de Izquierda. Frente de Izquierda, que no llegó al Somos Buenos Aires. Somos Buenos Aires. Cuarto lugar. Sí. Unión y Libertad. Acá está. No, ese es. Sí, Unión y Libertad. Mirá. Sí. Unión y Libertad, cuarto. Con una boleta que algunos los confundió con La Libertad Avanza por los colores, ¿viste? Ajá, mira. De hecho, Unión Liberal. Unión quedó Liberal, en el sexto que lo lugar. estuvimos la otra vez acá con nosotros. Y puede ser ¿qué pasó? que falte, puede ser que falte. Bueno, Con razón, ¿no? No, pero- con razón perdón. quedaron acá. no, puede ser que esté por ahí afuera, capaz que quedó alguna. Bueno, Hoy estuvo Griselda Ariste y y se la llevó, decís vos. No, estuvo hoy, hoy al mediodía, ¿no? Estuvo. Potencia. Bueno, después de sigamos. Unión Liberal, Potencia. Perdón, tenemos algunas. Nuevos Aires. Nuevos Aires. Nuevos Aires. A ver. No. Sí. ¿Pero es senador o...? Nuevos Aires. No, concejal. concejales. Muy bien. Nuevos Aires. Construyendo por venir. Perdón, Acá está. ¿conoces a alguien, No, creo que Marcos de Neira ya se postuló en alguna otra oportunidad, Ok. pero no lo tengo. Perdón, no tengo. Construyendo por venir. Ok. Ya juntaron 720 votos para construir por venir. Le faltaría un poquito más para que haya más por venir. Ok, construyendo es. Por ahí son votos que están por venir. Después es malísimo. Perdón, Hacemos de largo. Es con vos. Es con Es con nosotros. vos. La tengo acá. El más, acá con el amigo chino Yapura. Sí, que estuvo acá presente. Y Frente Patriota Federal. Acá, Acosta Luis Guillermo. Ok, perfecto. Bueno, nos faltó una, che. Sí. Unión Liberal. Sí, la teníamos, la teníamos. Pero bueno. Y acá son las boletas que solamente tenían Caneros representación a seccionales. senadores, ¿no? Que estuvieron también dando vuelta y las tenemos por acá. Bueno, bastante bien la producción. O terminamos un poco de manera lúdica, ¿no? Sí, por supuesto. Nos vemos en octubre. Hablando de las elecciones y en Sí. noviembre hablando de vuelta de las elecciones. Sí, quizás un poquitito lejos, ¿no? La primera semana de octubre Sí. para tener datos más precisos de lo que puede llegar a suceder a fines de octubre, Sí, ¿no? Porque y estamos además- ya la última semana de octubre. No todo es política en la vida, así No, que por quizás supuesto. haya otros temas de los que hablar.